Buenas tardes, soy Raúl Breaker del Club de los Poetas Honestos y la intención de este vídeo, la idea que subyace bajo estos fotogramas, es la de hacer una comparativa o, mejor dicho, poner de relieve una serie de aspectos que me han parecido interesantes, tanto del libro Los girasoles ciegos de Alberto Méndez como de su película homónima. Película dirigida por José Luis Cuerda y con guión del propio autor, cosa que no sabía, me enteré hace un rato, y de Rafael Azcona. Bien, voy a hablar primero del libro para ponernos en situación y posteriormente ya entraré con la película y compararé una serie de aspectos, ya digo, significativos de ambos formatos, tanto del texto escrito como de la producción audiovisual. Bien, el libro fue publicado en 2004, ¿vale? Y escrito por Alberto Méndez. Este libro compendia 4 relatos divididos en 4 derrotas. Estos 4 relatos, ya digo, divididos en 4 derrotas, se desarrollan en el año 39, en el año 40, sí, en el año 41 y en el año 42 del siglo XX, ¿vale? En España. El primer relato, titulado Primera derrota, se titula Si el corazón pensara, dejaría de latir. El segundo relato, titulado Segunda derrota y desarrollado en 1940, se titula El manuscrito encontrado en el olvido. El tercer relato, que sigue el mismo procedimiento, Tercera derrota, 1941, se titula El idioma de los muertos. Y el cuarto relato, o cuarta derrota, 1942, que se titula Los girasoles ciegos, que es el relato que da título a este compendio de 4 relatos. Bien, rápidamente, para que nos pongamos en contexto, los 4 tratan algún aspecto o alguna trama de la Guerra Civil Española, que se desarrolló entre 1936 y 1939, y algunos de estos relatos se entrelazan entre sí. En concreto, se entrelazan el primero y el tercero, y el segundo y el cuarto. Hay personajes que aparecen, ya digo, en estos relatos. El primer relato, Si el corazón pensara, dejaría de latir, trata sobre un soldado que pertenece a los sublevados y que en los últimos compases de la guerra lo ve todo perdido y se rinde a los republicanos. Cuando los nacionales, cuando los sublevados ya capturan este campamento de los republicanos y ven a este soldado que se ha rendido a los republicanos, le condenan a muerte. ¿Qué sucede? Que a este soldado, tras fusilarlo, cuando van a fusilarlo, sobrevive. La bala le impacta en el cráneo, pero resbala y no le matan. Entonces despierta de una fosa en la que están todos los cadáveres y continúa como un muerto viviente. No voy a contar cómo termina el relato para que por lo menos os entren ganas de leerlo si no lo habéis leído todavía. El segundo relato se titula, ya digo, Manuscrito encontrado en el olvido. Trata sobre un soldado poeta o un poeta soldado que escapa con su novia Elena, que está embarazada, a través de las montañas. No recuerdo, esto error mío, tenía que haberlo revisado, no recuerdo si para escapar a Portugal o para escapar a Francia. Creo recordar que es para escapar a Francia porque la cosa en Portugal ya está chunga con Salazar, así que creo que es a Francia. Sí, creo que es a Francia, bueno, no importa mucho. El caso es que este poeta soldado cuenta cómo van pasando los días en una cabaña que se han encontrado en el bosque, una cabaña en la cual convive con su esposa con su novia, creo que no llegan a casarse, con su novia antes de que dé a luz. La novia Elena fallece en este parto y tiene que ocuparse del niño, ¿vale? Con una vaca que hay por allí que da leche, cortando leña, que creo que la leña al final se le termina, y es un relato bastante crudo. Además está contado con la técnica del manuscrito encontrado en primera persona.
Mm, ¿Qué más iba a decir de este relato? Bueno, irán saliendo las cosas. El tercer relato se titula El idioma de los muertos, que yo creo que es el que más me ha gustado, es el que más me ha interesado de todos, y trata sobre un prisionero que está en unos pabellones al cual le van a fusilar. Cada 2 días sacan a un grupo de presos y los sublevados los van fusilando. Entonces, este personaje, el protagonista, tiene la suerte de haber conocido al hijo del coronel que realiza los juicios sumarísimos. O sea, los presos llegan ante este coronel o general, ya no me acuerdo. Otro error por no revisarlo. Bueno, es un alto cargo de ejército, a fin de cuentas. Los prisioneros llegan ante este alto rango, él les ejecuta un juicio sumarísimo y les dice, bueno, pues condenado a muerte por tal, 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 tal. Hala, los llevan de nuevo al pabellón y al cabo de cierto tiempo los sacan para fusilarlos. ¿Qué pasa? Ya digo, este protagonista ha conocido al hijo de este alto cargo. Y al principio le empieza a contar historias sobre su hijo. Le empieza a contar historias sobre su hijo, el alto cargo quiere dejarle vivir un día más y otro día más y otro día más. Llega un momento en el que incluso viene la esposa de este alto cargo y el protagonista sobrevive, igual que Sherezade en Las Mil y una Noches, contando mentiras y mentiras sobre este hijo al que realmente conoció, pero sobre el cual está mintiendo. Hasta que llegará un punto en el que se canse de esas mentiras y le cuente tanto a la esposa como al alto cargo lo que a la esposa del alto cargo, quiero decir, quién era realmente este personaje, este hijo, y por qué le fusilaron. Ya digo, es el que más me ha interesado, es el relato que más me ha llamado la atención, quizá por esa idea de utilizar la lengua, utilizar el lenguaje para sobrevivir un día más, ¿no? Para sobreponerse a la muerte que de un momento a otro llegará. Y el cuarto relato, que es el de los girasoles ciegos, es quizá el que más lore tenga detrás, ¿no? Quizá el más potente cinematográficamente y por eso fue seleccionado para hacer la película. En resumidas cuentas, trata sobre un topo. Un topo en la guerra civil era una persona que para escapar de la represión franquista se escondió en casa. Muchos pudieron escapar de España, muchos se fueron, ya digo, a Francia, muchos escaparon al sur, a África, bueno, cada uno se buscó las habichuelas como pudo, ¿no? Pero muchas de estas personas que no pudieron escapar y que iban a ser juzgadas y posteriormente encarceladas y probablemente fusiladas, se escondieron en casas, detrás de estanterías, se escondieron detrás de armarios, se escondieron pues donde pudieron, pero en su casa. Por eso son los topos. Y evidentemente no podían salir, los vecinos los daban por desaparecidos y probablemente el estado del momento, el estado gubernamental del momento, la dictadura, pues los diese por fallecidos o desaparecidos directamente. Ya digo, este es el relato más potente por el lore que tiene y por la carga simbólica y la carga, ¿cómo decirlo?, de sufrimiento que hay en esa familia que tiene que esconder al padre, ¿no? Es realmente trágico el evento. Vale. Ya digo, el relato 1 y el relato 3 se entrelazan a partir de un personaje que es el soldado Alegría. Y el relato 2 y el relato 4 se entrelazan a partir del personaje de Elena y del poeta soldado. Elena es la hija del topo del relato 4. El relato 3, que digo que es el que más me ha interesado, quizá este interés que he puesto en él se deba a que esta idea de la Iglesia que se da la mano con la dictadura ya me aburre un poco, ¿no? Ya he leído bastantes libros que tratan este tema y me ha llamado más la atención ese soldado, es que no me acuerdo si es soldado, otro error
por no releer las notas. Bueno, el prisionero del relato 3, que, ya digo, tiene que inventarse historias sobre el hijo del coronel y utilizar el lenguaje para sobrevivir un día más, por eso es el idioma de los muertos, porque él sabe que está muerto, pero aún estando muerto, tiene que inventar e inventar, ¿no? Para seguir sobreviviendo. Ya digo, esto me ha interesado más que la idea del cura y la dictadura que se dan la mano, que ya me parece que está un poco trillado y a mí personalmente me aburre un poco. Además, yo con mi formación filológica, el tema de la lengua, el tema del habla, ¿no? El tema de esa simbología de inventar un poco más, hablar un poco más para conseguir sobrevivir, pues me llama más la atención. ¿Qué más? Es un libro insólito. Es un libro insólito debido a las circunstancias de su publicación. Alberto Méndez ganó un premio literario y le publicaron este libro. Al poco de que se lo publicasen, Alberto Méndez murió. Y estuve leyendo que en la editorial Anagrama, Los girasoles ciegos es el libro original en lengua castellana, porque Anagrama también tiene traducciones de otros autores de diferentes países, que más ha vendido, nada más y nada menos que 250.000 ejemplares, o una cosa así leí, lo cual es muy triste, ¿no? Que este autor salga de la nada, o sea, de la nada no, porque él ya había guionizado cosas y había estado trabajando en varios periódicos, si mal no recuerdo, pero que este libro saliese de la nada, de repente alcanzase tal éxito y que el autor no llegase a vivirlo, pues es triste y a la vez, ya digo, insólito, ¿no? Que un libro surja de la nada y su autor no pueda disfrutarlo. Es realmente triste y a mí no me gustaría, bueno, a mí y a ningún autor creo que le gustaría que eso le pasase. Bien, eso por una parte, para ponernos en contexto con el libro. La película se estrena en 2008 y, como ya he dicho, la dirige José Luis Cuerda y el guión es del propio autor y de Rafael Azcona. De hecho, la película está dedicada a la memoria de Rafael Azcona y entrelaza los relatos 2 y 4. El relato 2, recordemos, trata sobre este poeta soldado poeta que escapa con Elena, su novia que está embarazada, a una cabaña y allí se deja morir. Y el relato 4 trata sobre el topo que está encerrado en su casa junto con su mujer y con su hijo. Su mujer y su hijo sí salen de casa. Es al marido al que le dan por muerto. De hecho, de vez en cuando la esposa y el hijo recibir quizá no sea la palabra, sufren en casa las visitas de unos soldados, no soldados, o sí son soldados, no sabría decir si son soldados o miembros de la Guardia Civil que inspeccionan la casa en busca de este topo, porque todavía no se creen que haya muerto o que esté desaparecido. Así que de vez en cuando van a la casa de la señora, a la casa en la que vive Lorenzo, que es el hijo, a revisar pues, los muebles y a revolver las cosas. Realmente a dar un poco por saco porque no sacan nada en claro y estas pesquisas que hacen en la casa pues no llevan a ningún sitio. Es básicamente para dar por saco, para que nos entendamos. Bien, el relato 2 y el relato 4 aparecen en la película. Y nada, antes de entrar a hablar de qué me ha gustado del libro y qué me ha gustado de la película, aviso a navegantes. O sea, no pretendo, en absoluto pretendo, ni es mi intención, decir que el libro es mejor que la película, lo cual suele ser lo normal, ni que la película sea mejor que el libro. No, simplemente quiero comentar algunos aspectos y lanzar esta disertación desde la literatura comparada, si queréis, desde la cinematografía comparada o como queráis llamarlo. En fin, aspectos que me han gustado de la película y que no aparecen en el libro y aspectos que aparecen en el libro y no aparecen en la película. Bien, pues, sin enrollarme más, que ya llevo 15 minutos de vídeo, vamos allá. El libro está escrito en un estilo, tengo aquí la chuleta para que no se me olvide nada y ser sintético, cosa que nunca consigo. Vamos allá. El libro es muy lírico, está muy cuidado. De hecho, tenía por aquí un fragmento seleccionado para leerlo a cámara. Fijaos. Es el fragmento en concreto en el que fusilan
ahora veréis por qué, al soldado Alegría, ¿vale? Y dice así: cuando el capitán Alegría recobró el conocimiento, estaba sepultado en una fosa común amalgamado en un caos de muertos y tierra. Tardó tiempo, pero desoyendo el dolor, supo que había transgredido de nuevo las leyes del mundo donde el retorno está prohibido. Estaba vivo. Un universo de médulas, cartílagos inertes, sangre coagulada, heces, alientos detenidos y corazones sorprendidos por la muerte conservaron bolsas de aire en aquel desajuste de difuntos que le permitió respirar a un enterrado. Estaba vivo. Es, ya digo, un estilo muy lírico, muy poético, con una selección léxica muy bien hecha. Y una cosa que consigue Alberto Méndez, y que no es nada sencillo, es escribir en este estilo sin que resulte pesado ni alambicado. Esto es muy difícil. Y Alberto Méndez lo consigue. Quizá esta sea una de las claves narrativas del libro, el que esté escrito en un estilo lírico sin llegar a ser cargante. Objeciones que yo le haría a este estilo, sin querer en absoluto meterme con el autor, ni con el libro, ni nada, porque ya digo, el libro es realmente bello, es muy, muy bonito, a pesar de las tragedias que cuenta. Una crítica que yo le haría es que abusa de palabras como olvido, memoria, muerte, pero bueno, dentro de la convención, dentro del pacto que realizamos con el autor cuando leemos su libro, esto está permitido, es un detalle ínfimo, un detalle menor, es realmente por ponerle alguna pega, porque el libro se lee muy bien, o sea, la lectura es muy fluida. Y este estilo contrasta de una forma brutal con lo terrible que se cuenta. Es, ya digo, es muy buen libro, o sea, es un libro con mucha calidad. O sea, está premeditado, está trabajado, no es una cosa pasajera, una cosa volandera. O sea, está muy bien hecho, para hablar claro. Y además las imágenes que tiene son espectaculares. O sea, el soldado después de morir en ese fusilamiento, cómo se levanta, cómo ve ese ejército de médulas, esas respiraciones contenidas. Yo que soy sobre todo poeta antes que novelista, lo agradezco. Agradezco, ya digo, ese tipo de escritura. Bien, ¿qué más cosas? Vale, el segundo relato, que es el de el poeta soldado y la novia embarazada que escapan al monte, está escrito utilizando dos voces narrativas en dos técnicas. Estas dos voces narrativas son la del propio poeta, que cuenta en su diario las vivencias, y una voz no omnisciente, pero sí de quien ha encontrado este relato, o sea, este diario. Porque el diario, ya digo, se lo encuentran en la casa abandonada. Entonces, quien encuentra este relato, este diario personal, va matizando algunas cuestiones que complementan el propio diario narrado en primera persona por el poeta soldado. Y el cuarto relato utiliza tres voces narrativas y tres técnicas diferentes narrativas. Estas tres voces narrativas son la del padre Salvador, que es un cura, la de Lorenzo, que es el hijo del topo, quien cuenta la historia tiempo después de que haya pasado, y la del narrador omnisciente. Se van intercalando, ya digo, la voz del cura en primera persona, la voz de Lorenzo, el hijo del topo, en segunda persona, y de vez en cuando, para darle una perspectiva general a todo, el autor utiliza la omniscencia, habla un narrador omnisciente, matizando ciertas cuestiones sobre Lorenzo y sobre el topo, bueno, sobre la vida en casa del topo y de Lorenzo y de la madre. Bueno, también cuenta ciertos aspectos de Lorenzo en su barrio y nos pone un poco en contexto. Ahora que lo pienso, creo que el narrador omnisciente no narra nada en concreto sobre el Padre Salvador. Creo que solamente habla de Salvador de Padre Salvador, cuando va a casa de Lorenzo. No sé, tendría que revisarlo. Otra cosa que tengo que mirar. Bien, ¿qué más?
Bueno, el poeta soldado en el libro está muy bien definido. De hecho, es muy interesante esta contraposición entre el idealismo, entre comillas, del poeta y de esa poesía enérgica para animar a las tropas, ¿no? Y la situación terrible que está viviendo, porque prácticamente se está dejando morir. Es una pugna, una lucha entre esa juventud truncada por la guerra, lo cual es terrible, y esas ganas de seguir escribiendo poesía y de seguir viviendo por otra parte, ¿no? Esta contraposición me gustó mucho en el libro. ¿Qué más? La introspección del padre Salvador en el libro me gustó mucho, es muy sugerente. Además, es muy sutil y utiliza, o sea, muy sutil porque este padre Salvador se está enamorando de la madre de Lorenzo, pero realmente es una especie de lujuria, no es un amor entendido como tal, un amor sano, vamos a decir. Es realmente una obsesión. El padre Salvador siente una obsesión por la madre de Lorenzo. De hecho, el padre Salvador cree que realmente su padre está desaparecido / muerto. Así que tiene vía libre para poder cortejar a su madre. Y esta lujuria, esta obsesión que va desarrollando el padre Salvador por la madre de Lorenzo, en el libro es muy sutil. Además, lo cuenta el propio cura en una confesión que le está realizando a un padre superior. Esto es muy complejo, esto realmente es difícil hacerlo, ¿eh? El que el cura sugiera, el que el cura cuente sin que realmente cuente nada. Esto tiene su intríngulis. Además, el cura en el libro utiliza mucho latín, lo cual le da pues verdadera verosimilitud a este personaje. En la película no, en la película hay 3 frases de latín y de milagro, que tampoco es necesario, ¿eh? O sea, no es una crítica contra la película en absoluto. Más cosas, que ya llevo 22 minutos y no avanzo. La apatía progresiva del topo en la película es más, en el libro es más notable. Cómo este personaje se va enmoheciendo poco a poco, ya que no puede salir de casa, ya que está pues, encerrado en esas 4 paredes, y toda vida más allá de su casa resultaría en la muerte. De hecho, tanto la madre como el hijo tienen una rutina muy marcada de cuándo abrir las ventanas, de cuándo no abrirlas, de cuándo la madre se pone a coser, de cuando el padre traduce textos que después le entrega a la madre para que su madre la entregue en una editorial y poder ganar así más dinero. Esto es muy curioso, ¿no? La madre trabajando en la máquina de coser, mientras el padre teclea en la máquina de escribir, para que no se escuche la máquina tecleando, ¿no? Este tipo de rutinas, ya digo. Esto es muy interesante. Y por último, la muerte del padre en el libro, perdón, es bastante más sugerente que en la película. Y cuento por qué. La muerte del padre, que, spoiler, termina suicidándose, la cuenta su hijo Lorenzo desde un tiempo después. Es decir, han pasado ya años o meses, sí, probablemente años, y Lorenzo, el hijo, hace memoria de cómo recuerda a su padre suicidándose. Además, lo recuerda de una forma nebulosa, no lo recuerda de una forma clara. Esto es interesante porque le da verosimilitud al testimonio del hijo y me parece más potente que en la película. Fijaos qué paradoja, ¿no? Que resulte nebuloso y la narración del hijo de su padre suicidándose tenga más lagunas, resulta más verosímil y más potente que la propia imagen del padre en la película tirándose por la ventana. Esto es la magia de la literatura, realmente, ¿no? Tiene este tipo de cosas. Vale, eso para hablar del libro. Ahora vamos con la película. La película, antes de comenzar a decir cositas sobre ella, me recordó mucho a La Trinchera Infinita. La Trinchera Infinita es de 2019. La película Los girasoles ciegos es de 2008. Así que está claro en qué se basó en La Trinchera Infinita. Hay, ya digo, una serie de similitudes bastante parecidas. O sea, no puede ser coincidencia. Evidentemente, los guionistas de La Trinchera Infinita tomaron como referencia Los girasoles ciegos
y seguramente muchos testimonios de topos de topos que vivieron, que sobrevivieron, mejor dicho, en la posguerra, porque hubo muchos casos. Hay, sí, diferentes topos que posteriormente sobrevivieron y pudieron contar su terrible experiencia, por otra parte. Vale, en el libro, el relato, o sea, en el relato 4 del libro, en Los girasoles ciegos, el relato 2 se nombra de pasada, es decir, se dice que la hermana de Lorenzo ha escapado con un poeta soldado, pero ya está, no se entra a ese relato porque ya tienen un relato para ellos, que es el relato 2. En la película hay una innecesaria obsesión por introducir el relato 2 en el relato 4. Y esta idea del poeta soldado en el relato 4, el poeta soldado en Los girasoles ciegos, a mí no me termina de, o sea, desde mi punto de vista no termina de funcionar. La historia 4, Los girasoles ciegos, ya es potente de por sí. No hace falta que metan a la hermana y al novio escapándose y posteriormente muriendo en la frontera. Además, es una muerte, la muerte del, o sea, el poeta soldado en el libro muere de inanición, prácticamente se deja morir en esta cabaña en el bosque. En la película lo matan unos soldados portugueses o franceses, creo que portugueses, ya no lo recuerdo muy bien. Sí, creo que lo matan unos soldados portugueses porque consiguen escapar a la frontera de Portugal y en aquel momento la cosa con Salazar pues tampoco es que estuviese especialmente bien para exiliarse allí. Pero ya digo, no recuerdo si son franceses o portugueses. El caso es que se encuentra de frente con ellos, este soldado, el poeta se asusta, se da la vuelta y directamente lo matan. Podría haber hecho un montón de cosas, pero no, pues decide escapar y lo matan por la espalda, un poco al estilo de como nos han contado que fusilaron a García Lorca, ¿no? Por la espalda. Sinceramente a mí me sobra la trama de este poeta soldado que escapa con la hermana, que se deja morir de inanición en la cabaña, eso en el libro, en la película es donde me sobra. Y la muerte de este poeta soldado pues tampoco me dice nada, además es un personaje en la película bastante plano, o sea, no se habla de que escriba nada, tampoco hay un desarrollo narrativo de este personaje. Me sobra completamente. Que sí, que le da más credibilidad o más capacidad testimonial a esto de los dramas de la guerra civil, pero a mí personalmente me sobra. Yo no hubiese metido esta trama en la película. O sea, Los girasoles ciegos, el relato de los girasoles ciegos, ya es potente de por sí, o sea, ya es lo suficiente potente de por sí como para meter el segundo relato. Pero bueno, esto ya es una cuestión personal. ¿Qué más cosas? Una cosa que sí me ha gustado es que indagan en el pasado del padre Salvador. Este padre Salvador, que fue soldado en la guerra civil, de hecho tuvo que dejar el seminario para ir a la guerra, en cierto momento en la película va a hablar con un superior, con un militar superior, que ahora tiene un despacho, con lo cual imagino que es o guardia civil o policía, para preguntarle sobre el difunto del padre, o sea, sobre el difunto o desaparecido padre de Lorenzo. Y es donde se entera de quién es el padre de Lorenzo y por qué el régimen quiere matarle si le encuentra o quería matarle en su momento. Era, en fin, profesor, colaboraba con la causa republicana, escribía artículos que probablemente actualmente no hiciesen ninguna gracia. Actualmente digo en el periodo de posguerra, ¿vale? No hiciesen ninguna gracia, así que se entera de quién es. Y este alto cargo, al hablar con el padre Salvador, le llama putero al padre Salvador. Este detalle, que aparentemente parece jocoso, gracioso, es interesante porque nos hace comprender
estos deseos libidinosos, lujuriosos del padre salvador, lo cual demuestra un rasgo psicológico que se pone de relieve tanto en el libro como en la película, que es la obsesión por la madre de Lorenzo, ¿no? Llegará un momento, spoiler, otra vez, en el que el padre Salvador entrará en la casa de Lorenzo para directamente violar a la madre. O sea, esto es realmente heavy esa escena. ¿Qué más podemos decir? Vale, a colación de la lujuria del padre Salvador. En cierto momento, esto no aparece en el libro, Salvador, el cura, invita a la madre de Lorenzo a tomar un helado. Algo que es aparentemente insustancial también tiene su enjundia. O sea, yo entiendo que... O sea, no es que yo lo entienda, es que se ve perfectamente. Al padre Salvador le excita bastante ver a la madre de Lorenzo, que en la película es Maribel Verdú, por cierto, comerse el helado. De hecho, se queda un poco obnubilado, se queda sorprendido de lo tanto que le excita. Este detalle me gustó, por cierto. ¿Qué más? El personaje del topo en la película me parece mejorable. En el libro hay una consecuente apatía de este personaje. En la película me parece muy plano. Sí que es cierto que hay un momento en el cual decae, se pone a llorar, se derrumba, pero no sé, no me parece suficiente. Quizá habría que haber indagado en otro tipo de cuestiones, que no está en absoluto mal la actuación de Javier Cámara, en absoluto, está muy bien. Ahora, el que mejor lo hace es Raúl Arévalo en el personaje de El Padre Salvador. Pero Javier Cámara está muy bien, están todos los personajes muy bien. Pero ya digo, esto ya es una cosa de guión, yo creo, ¿eh? Que la apatía no sea consecuente, que no sea escalar. ¿Escalar? ¿Esa palabra existe? Bueno, que no escale esa apatía, ¿no? Que se mantenga todo el rato ese personaje apático. Bueno, tampoco entorpece la trama, nos lo creemos, entendemos que ese personaje está completamente deprimido y ya está. Vemos la película ahí sin ningún problema. Bien, por último, la muerte del topo, la muerte del padre de Lorenzo en la película es más olvidable. Esto ya he dicho anteriormente, es paradójico porque que sea más reseñable un recuerdo con cierta neblina que la propia muerte del personaje visto en fotogramas resulta, ya digo, paradójico y curioso, ¿no? O sea, la propia imagen se carga toda la magia de ese suicidio, ¿no? De ese huir hacia adelante, que es lo único que le queda al padre de Lorenzo. O sea, Salvador, después de intentar violar a la madre, consigue escapar, empieza a gritar que hay un hombre escondido en casa y antes de que lleguen las fuerzas del Estado, el padre de Lorenzo decide suicidarse. Es curioso realmente. La escena en la película es olvidable, no es demasiado reseñable. Sin embargo, en el libro se queda grabada, porque además está contada en ese recuerdo desde la inocencia de un niño, lo cual la hace bastante más potente. Y como... pues, vale, termino con 2 detalles y ya doy por finalizado el vídeo. 2 detalles que sí que me han parecido interesantes de la película son, en primer lugar, que el padre de Lorenzo, el topo, empieza a vender las primeras ediciones de sus libros para poder, o sea, no las vende él, las vende su madre, ¿no? Las venden para poder escapar a Marruecos y en estas primeras ediciones hay ejemplares firmados por Antonio Machado, de hecho están dedicados al topo por Antonio Machado. Este detalle me pareció curioso, ¿no? Sin embargo, no se nombra a Miguel Hernández, cosa que en el libro sí se hace. El poeta soldado tiene ciertas reminiscencias de Miguel Hernández. De hecho, hay un momento que, si no recuerdo mal, nombra al poeta del pueblo refiriéndose al propio Miguel Hernández. Hasta escribe unos versos en los cuales dice que van a salir flores de las cuencas de los ojos de su calavera, lo cual recuerda a la elegía
a Ramón Sige, ¿no? Quiero desenterrar tu noble calavera, ¿no? Y quiero besarla, quiero desenterrarla con los dientes y besarla, si mal no recuerdo. Ese poema maravilloso que al final dice: a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que nos quedaron muchas cosas por decir, compañero del alma, compañero. Maravilloso esa elegía. Y por último, vale, al final de la película, la madre de Lorenzo y Lorenzo se van al pueblo, el padre ya ha fallecido, y la escena final es la de un cura saludando a dos guardias civiles. Esto ni me gusta ni me deja de gustar, simplemente pone de relieve ese trato, ¿no? que hubo entre la Iglesia y el Estado. Y lo cual, ya he dicho anteriormente, me aburre o me cansa o ya lo tengo demasiado visto y por eso me ha interesado más el relato 3 que el relato 4. El relato 3 era el del idioma de los muertos. El relato 4, los girasoles ciegos. Y aquí lo dejo. Espero que os haya interesado este vídeo, que leáis el libro, que si os interesa la película, pues también la veáis. Y si queréis decir, comentar, apostillar cualquier cosa sobre el libro o sobre la película, pues ahí abajo tenéis los comentarios. Por mi parte, aquí termina esto.